Estábamos continuando con el capítulo 9 del libro de los Hechos y habíamos llegado, creo que inclusive al 31, vamos a arrancar del 26 como para recordar un poquito. Hablando de Saulo, de la predicación de Saulo, habíamos visto esa diferencia con algunos relatos que después él hace de su experiencia en su conversión, y tratamos de combinar el relato que hace Lucas con el testimonio del mismo Pablo en sus cartas, ¿no? Respecto de ese viaje a Arabia, respecto de su estadía en Damasco. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, porque claro, quisieron matarlo en Damasco, y leo el 23, dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, fíjense que dice trataba, pero todos le tenían miedo y desconfiaban de él, por supuesto, no creyendo que fuese discípulo. Pensaban que podía ser una treta de él para espiarlos y después llevarlos presos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Se incluye acá a esta persona que después la vamos a ver en su accionar más adelante, que ya había aparecido en el capítulo 4 del libro de los Hechos, Bernabé, que nos contaba que era un hombre realmente un israelita, y que había vendido una propiedad que tenía en Chipre y le había traído el resultado de esa venta a los pies de los apóstoles. Dice que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Sabemos que estos apóstoles no eran los 12 ni 11, sino que eran simplemente Pedro y Jacobo, el hermano del Señor, que no era uno de los 12, pero era considerado apóstol. Por eso dice los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Sabemos que estuvo 15 días nada más en Jerusalén. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y discutía con los griegos. Sabemos a quién se refiere, ¿no? Judíos no nacidos, no criados en Jerusalén. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, que había un complot para matarlo, otra vez al igual que en Damasco, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y acá sí podemos utilizar el mapa. Acá tenemos Cesarea. De Jerusalén lo llevan a Cesarea para que pueda ir a Tarso. Tarso es acá, que era la localidad, o sea, la ciudad natal de Saulo. Era Saulo de Tarso, justamente, ¿no? Tarso está en la provincia de Cilicia. ¿Ven? Acá tenemos Cilicia, acá este puntito es Tarso, y acá está Cesarea. De acá seguramente no dice por dónde fue, pero evidentemente habrá ido por mar, porque era más seguro, era muy peligroso que fuera por tierra hasta Tarso, hasta el lugar de nacimiento, el lugar donde estaba su familia, que ahí él estaría más seguro. De Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces, y acá sí vamos a arrancar, y con el versículo 31, entonces, fíjense esta expresión gramatical, nos está diciendo que como consecuencia de todo lo que hemos visto hasta acá, puntualmente la conversión de Saulo, entonces, después de todo esto, las iglesias tenían paz por toda Judea. Es chiquitito mi mapa, ¿eh? Judea, Galilea, que estaba... ¿Dónde está Uy, qué chiquitito. Este es el mar Mediterráneo. Muy chiquito. Bueno, este es el mar Muerto, quiere decir, por acá debería... No figura acá el mar de Genesaret.
Pero bueno, la zona de acá, de Galilea y Samaria. Fíjense que Galilea no nos cuenta que haya habido actividad evangelística en Galilea hasta ahora, no nos cuenta, pero podemos saber que con el desparramo de hermanos que ocasionó la persecución feroz de Pablo en Jerusalén, por supuesto, Galilea era un lugar donde Jesús había vivido, ahí estaba la mayor parte de sus discípulos, es natural entender de que había iglesias fuertes en Galilea, ¿no? Tendríamos que tener después, este mapa está bueno para ubicar la Palestina en todo el resto del mapa, no sé si se ubican, ¿cómo estamos? Este es el norte de África, acá está España, acá está lo que es Francia, la Italia, estaría Bélgica, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, que era la Britania en esa época, ¿no? Esto era el Imperio Romano, porque este mapa es el mapa del Imperio Romano. Esto es lo que abarcaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, fundamentalmente, la ventaja que tenía era que era dueño del Mediterráneo, que era el paso, la principal ruta marítima para la comercialización de todo lo que venía de Oriente hacia Occidente. Esto era lo que se llamaba la civilización. Lo que estaba fuera de esos límites eran los bárbaros, eran barbarie. Por eso uno dice, ¡qué barbaridad!, ¿no es cierto? Porque viene de esa época en donde lo que no pertenecía al Imperio Romano, que era ilustrado, que era culto, en teoría, ¿no? Lo que no pertenecía al Imperio era algo que tenía que ver con lo inculto, con la brutalidad, con los bárbaros, ¿no? Después, siempre los pueblos bárbaros intentaban acceder al Imperio Romano porque era como para un sudamericano o un africano ir a Europa o ir a Estados Unidos, ¿no? Ahí se vivía mejor, era otra cosa. Bien, fíjense cómo el Imperio Romano había abarcado también parte de lo que es la Palestina, ¿no? Y un poco también de Arabia. Así que, en toda esta parte del imperio, el idioma predominante común era el griego. De Italia hacia el occidente, el idioma era el latín, de alguna manera. ¿Bien? Entonces, fíjense, las iglesias, entonces ya significa que es como consecuencia de las iglesias. Fíjense que lo pone en plural Lucas. Las iglesias. ¿Había muchas iglesias o había una iglesia? No tendría que decir la iglesia. Eso es lo que quería decir. Hay algunas versiones y traducciones donde dice la iglesia, pero hay unos manuscritos que está en plural. Porque definitivamente estamos hablando de la misma cosa, pero quería remarcar este detalle, porque sé que algunos textos, algunas versiones la tienen en singular, porque hoy, por ejemplo, tenemos un concepto cuadriculado de las iglesias y la iglesia, porque hay tantas diferencias entre denominaciones, ideas, teologías, doctrinas, y el ser humano lo que ha hecho es aferrarse a la doctrina, no a las escrituras, a la doctrina, que es la interpretación teóricamente de las escrituras, que eso ha provocado sismos. Hoy la palabra de moda es la grieta, ¿no? Ha provocado divisiones, a tal punto que uno dice, ¿a qué iglesia vas? ¿Vieron? Yo voy a la iglesia, entonces al final no sé a qué iglesia, porque antes era la iglesia en Jerusalén, ¿no? Si era una ciudad grande había distintas comunidades. La iglesia en Cesarea, la iglesia en Jope, la iglesia me explico, era la iglesia de la ciudad, donde todos los cristianos de la ciudad se juntaban. Hoy no tenemos, porque en Posadas, ¿cuántas iglesias hay? Cientos, no sé cuántas, ¿no? Yo la que más me acuerdo es la iglesia que decía en el cartel, último aviso, ¿no?
iglesia cristiana evangélica, último aviso. Eso sí que si pasabas de largo, estabas en el horno, no había más estaciones, no había más paradas. Entonces, no tenemos como decir, yo voy a la iglesia del Señor en la ciudad de Posadas. Entonces, cada uno se aferra a la denominación. O se aferra a, si no tiene denominación, qué sé yo, por ahí no es una organización grande que tiene iglesias en distintos lados, entonces voy a la iglesia del pastor tal, es la costumbre, ¿no? Y son costumbres que uno agarra, porque es parte de la cultura nuestra como evangélicos, y uno se acostumbra a la iglesia, y en tu iglesia, y en mi iglesia, y en la iglesia del pastor, y en la... Pero acá, todavía, antes que entrara todos estos efectos de la humanidad, del sentido humano, pecaminoso, donde siempre embarramos todo, las iglesias eran las distintas comunidades que integraban la iglesia. Entonces, en el pensamiento del autor, en algunas traducciones aparece como la iglesia, porque era la iglesia en distintos lugares. Fíjense, las iglesias tenían paz en toda Judea. ¿Ustedes creen que había una sola comunidad? En la provincia de Judea había muchas comunidades. En la provincia de Samaria había distintas localidades y ciudades y había una comunidad cristiana, pero no era la iglesia del pastor tal, ni la iglesia del ministerio tal, o del apóstol tal, o de la doctrina tal. Era la iglesia. Pero estaba acá la expresión que nos quedó en la Reina Valera 60, básicamente, es la idea de las iglesias, porque nos está hablando de las comunidades que integraban la iglesia. Entonces estamos hablando de lo mismo. En distintas versiones nos dice la misma idea, que es muy diferente a lo que hoy tenemos como comunidades. Ahora me gusta volver al origen y pensar a la iglesia evangélica con sus diferencias como comunidades de la iglesia del Señor. Aunque piensen distinto, aunque no nos guste ciertas cosas, pero uno tiene que tener la humildad y el respeto de considerarlo como parte de la iglesia, porque es Dios y el Señor es el que va a juzgar a su iglesia. Entonces, uno se siente cómodo en una manera, otro de otra. Bien, entonces, mientras esa comunidad, ¿cuál es el requisito fundamental? Conserve esto, ¿no? Que no se vaya demasiado lejos de esto. Ese es el tema, ese es el problema. Es lo que tenemos que monitorear y lo que tenemos que saber bien. ¿Qué se enseña en esa comunidad? Pero tenemos que empezar a romper esa idea que tenemos como evangélicos de la iglesia de este y la iglesia del otro, y empezamos a comparar y a juzgar. Eso son todo cosas de hombres, nada que ver. El Señor Él no inventó eso, ni tiene nada que ver con eso, ni nos va a juzgar por eso. Nos va a juzgar por otras cosas, ¿no? Y es Él el pastor de su iglesia. Aunque estemos en distintas comunidades. Algunas son más locas como las nuestras, otras son más formales. Todo depende del corazón, ¿no? Lo que pasa es que hubo a veces mucha guerra y se hizo mucho daño entre distintas organizaciones, ¿no? Y pasa así, pero entonces ahí siempre el principio de la humildad, del amor y del respeto. A pesar de que a veces hacia nosotros no vamos a recibir lo mismo de otros grupos. ¿Por qué digo que es necesario que volvamos a la fuente? Porque estamos en los últimos tiempos y acá sí que tenemos que juntarnos. Acá sí tenemos que empezar a dejar diferencias que son no fundamentales para poder enfrentar una situación, una circunstancia en común, y cuando el Señor venga, va a venir a buscar no a la iglesia Ríos de Vida de Posadas, y el que no esté acá adentro no se salva, va a venir a buscar a su iglesia, la iglesia que esté en Posadas, que se reúne en distintas comunidades por distintas razones, la iglesia que esté en el mundo entero, ¿no? Seremos arrebatados. Me explico lo que quiero decir, por eso es interesante, quería resaltar este hecho, donde nos habla de las iglesias, porque nos está refiriendo a comunidades que estaban en la provincia de Judea, Galilea y Samaria. ¿Por qué digo provincias? Porque eran provincias romanas, ¿no? No estaba así dividido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Palestina, el pueblo de Israel. Bien, a partir de esa aclaración, volvemos al concepto de la iglesia. Y fíjense,
esta iglesia, ¿cómo estaba en ese momento? Entonces, todas estas comunidades que formaban la iglesia, que abarcaban, que estaban desparramadas en estas provincias, Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, construidas. Es decir, fíjense, no dice fueron edificadas, eran edificadas, estaban siendo edificadas, como estamos siendo nosotros. Es decir, cuando alguien está edificando algo, ¿qué está haciendo? Avanzando en la construcción hasta el final. Un día va a ser perfecta. Mientras tanto, no. Estamos en proceso de edificación. Bien, vamos a ver Efesios 2:21. Dice, el 20 voy a leer, el 19 me voy para entender bien. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Vieron que habla? Miembros de la familia de Dios. ¿Quién es? ¿La iglesia del pastor Donda? No, señor. Su iglesia. Los que la formen, estén donde estén. Ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de cualquier grupo, y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la doctrina apostólica. Ahí es nuestro fundamento, que es palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el importante acá? El pastor, el hermano tal, el edificio, la organización, la doctrina. Cristo es la piedra fundamental. Él mismo. En quien todo el edificio bien coordinado el edificio. Buenas. Fíjense, va creciendo el edificio para ser, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es edificada y en ese proceso, porque por eso la iglesia es edificada, porque nosotros personalmente somos edificados para vivienda de Dios en el Espíritu. Y el objetivo de la iglesia, ¿cuál es? Va creciendo para terminar siendo un templo santo en el Señor. Pero estamos siendo edificados. Entonces, digo, no existe la comunidad cristiana perfecta. ¿Por qué? Fíjense lo que dice 1 Pedro 2. Disculpen que estamos en esto, pero es lindo verlo, ¿no? ¿Les interesa o si no pasamos al texto? Pero a mí me gustó. 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben? Nosotros somos las piedras. O sea, este edificio va a terminar siendo santo porque Él cuando venga va a recibir a su esposa, que es la imagen de la iglesia, su iglesia, santa y sin mancha. Pero mientras tanto, este edificio, ¿saben? Una de las piedras del edificio soy yo, que estoy lleno de defectos. Ustedes capaz que no, pero yo sí. Entonces ya no es perfecto el edificio. No está terminado. No le pidan peras al banano, porque no les va a dar peras el banano. Pero tenemos que tener esa conciencia de que formamos parte, como decía a Efesios, formamos parte de la familia de Dios
en la comunidad en que nos congreguemos, formamos parte de la familia de Dios y estamos en proceso de edificación. Nosotros particularmente, y la iglesia va en proceso de santificación, va a llegar a ser un templo santo a Dios. Y cuando llegue el momento de su venida, ya va a estar lista y terminada. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Y eso de quién está hablando? ¿De un ente así? ¿La iglesia como un fantasma? Somos nosotros. Nosotros formamos la iglesia. Y así como somos defectuosos y estamos en proceso, así la iglesia tiene defectos y está en proceso. Pero como decía el pastor Jorge Pradas, lo importante es que la iglesia sigue caminando. 1000 problemas, pero la iglesia sigue caminando. Y fíjense, van más de 2000 años y la iglesia sigue caminando. Amén. Vieron que está lindo, ¿cómo no? Bueno, volvemos a Hechos. Dice que este conjunto de comunidades que formaban la iglesia eran edificados. ¿Cómo eran edificados? ¿Cómo es este proceso de edificación? Andando en el temor del Señor, dice. ¡Epa! En lo cotidiano, en el día a día, porque esto suena lindo, porque suena es espiritual, es maravilloso, es lo que Dios hace con nosotros, pero cuando en el día a día, en lo cotidiano, cuando llegaba el lunes, martes, miércoles, jueves, no sé cómo era lo que hacían estos hermanos, ¿cómo estaban? Andaban en el temor del Señor. ¿Qué significa andar en el temor del Señor? Estaban en obediencia y sujeción a su voluntad. Obediencia y sujeción a su voluntad. No andaban así, bueno, listo, ya estamos. Ahora ya me convertí, ya está, ahora listo, chao, me desmembro, ando solo por ahí, hago lo que quiero, lo que puedo, lo que se me da la gana, si tengo ganas tengo. No. Formamos parte de una familia, formamos parte de un grupo que no es Ríos de Vida Posadas, la iglesia del Señor, formamos parte de la iglesia del Señor, nos congregamos acá porque nos gusta, porque no sé qué motivo, formamos parte de algo mucho más grande que está en proceso y además vivimos sujetos a la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿no? Esa es la vida de un cristiano. Lo demás no sé qué es. Además puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser lo que quiera. Un cristiano, un discípulo, un miembro de la familia de Dios vive así, con temor. Cada cosa que hace, ¿cuál es la voluntad de Dios? No vivo por mis ganas, no vivo por lo que se me ocurre, ni por mis proyectos o mis sueños. Tengo un proyecto, lo acomodo para que no vaya a estorbar la voluntad del Señor. Tengo ganas de, perfecto, no hay problema que tenga ganas de, pero ¿y qué tiene que ver la voluntad de Dios acá? ¿Cuál es la voluntad? No, entonces no, lo dejo a un costado. Siempre estoy renunciando, muriendo a mí mismo. ¿Vieron que dicen hay que morir al yo? Y uno dice, ¿qué es morir al yo? Estoy crucificado al mundo. ¿Qué significa? No, primero la voluntad de Dios. Fíjense cómo andaban estos muchachos. Edificados, andando en el temor del Señor. ¿Y eso en qué se traducía? Y se acrecentaban, la iglesia se acrecentaban, o sea, aumentaba el número, porque claro, empezaban a dar testimonio, otros veían lo que pasaba y creían, fortalecidas, o en algunas versiones dice que es una palabra más adecuada al griego, eran consolados por el Espíritu Santo. Eran consolados, en el sentido de abrigados, cuidados, pero también acá lo que nos está queriendo decir es que el Espíritu Santo era el protagonista y actor principal. ¿A nosotros qué papel nos juega? Sujetarnos a la voluntad de Dios, vivir en el temor del Señor. Pero acá el tema es que el Espíritu Santo es el protagonista. Y me dejan ir a otro pasaje más. Vamos a Juan 14, 16, fíjense. Lo que pasa es que no, eso podría haber hecho una predicación, pero ya que estamos, ¿no?
14:16, a ver si lo encuentro acá, dice, si me aman, guarden mis mandamientos, es decir, anden en el temor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál es este consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, todos los que están acá, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y en ustedes. Porque acá habla futuro porque todavía no había venido, pero ahora ya vino. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, este otro consolador, ya no está afuera como Jesús estaba caminando afuera. Ahora está con nosotros, en ustedes y con ustedes y en ustedes. No los dejaré huérfanos, nos promete Jesús. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo, bla, bla, bla. Vendré a ustedes. Y esa es la promesa que se estaba cumpliendo acá en Hechos. Ese Espíritu Santo, ese consolador. Y último, y les prometo que no lo molesto más. 2:1 dice de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo. 2:1. ¿Vieron cómo habla de la consolación? Ese es el papel principal del Espíritu Santo. Qué importante lo que Dios nos regaló. Qué importante. Y esa es la esencia de la iglesia. Esa es la esencia de la iglesia. No son las actividades. No son las actividades que se hacen acá arriba. No son las actividades que... La esencia de la iglesia es el Espíritu Santo edificándonos. Y el Espíritu Santo, ¿saben? Tiene sus frutos. Uno se da cuenta cuando el Espíritu Santo está obrando, ¿no? El fruto del Espíritu es, ¿saben, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. ¿Vieron esa palabra? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuántas cosas? Y ahí uno ve que, cuando empiezan a ver estos frutos, mamita, pasan cosas, empieza a haber crecimiento de la iglesia espiritualmente, de las personas espiritualmente de la iglesia y números también, en números. Amén. Bien, me gustó. Ahora sí, vamos a... Bien, versículo 32. Hechos 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Bueno, acá no me aparece Lida, pero Lida estaba en la zona de Cesarea, en la región de Cesarea. Esta ciudad de Cesarea, yo les había dicho que era la sede de una guarnición grande, la guarnición más grande del ejército romano, y ahí vivía el gobernador. Ahí estaba la sede de la gobernación de la provincia. Venía a Jerusalén el gobernador, yo les decía, solamente en las fiestas, ¿no? Y también se reforzaba la seguridad en las fiestas. Que ahí venía mucha gente a Jerusalén de todas partes del mundo. Bien, Lida estaba en esta zona de Cesarea. Así que Pedro, visitando a todos. ¿De dónde vino Pedro? De Jerusalén, estaba en Jerusalén. Así que visitando a todos. Quiere decir que no vino específicamente a un lugar, sino que se puso a recorrer las localidades. Vino también, por eso, si dice también es porque recorrió otras comunidades cristianas. ¿Por qué había comunidades cristianas ahí? ¿Quiénes eran estos cristianos? Pero eran fundamentalmente judíos. Judíos convertidos, probablemente judíos salidos de Jerusalén después de la persecución de Saulo. Halló en esa ciudad a uno que se llamaba Eneas. Era un judío que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Algo le había pasado, había tenido algún problema, un accidente, una enfermedad, quedó paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué significa Jesucristo? Jesús es el Cristo. Es decir,
Jesús el Mesías, ¿no? Es importante para nosotros, no, porque nosotros ya nos acostumbramos al nombre, pero para el judío que escuchaba decir Jesucristo, ya de base estamos afirmando algo que el judío tenía que tragarlo con agua, ¿no? Jesús el Mesías, eso está diciendo. Jesús el Mesías, para que no quede duda de quién estaba hablando, ¿no? Y aparte afirmando que si era el Mesías, era el Salvador y tenía que ver con la divinidad. Jesucristo te sana, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Por qué le mandó a hacer la cama? ¿Vieron? Hay que hacer la cama, ¿eh? Cuando se levantan, dice, levántate y haz tu cama. No sé, estas que se levantan, se van y dejan la cama sin hacer, tienen que venir después a otro a hacerle la cama. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y habrá hecho su cama. Me imagino, si se lo ordenó. ¿Por qué le dijo, haz tu cama? Y porque hace rato que se la hacía otro. Ahora vas a poder hacerlo vos. Así que no tenés más excusa. Hacé tu cama. Era una prueba de que ahora ya no estaba más paralítico y que no dependía de otros. Ahora él mismo iba a poder autovalerse, ¿no? Y enseguida Eneas fue sano, se levantó. No dice, pero habrá hecho su cama. Y le vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón. Sarón es una región que está entre Jope, que también está por acá, que no está en este mapita, hasta el Monte Carmelo. Estaba viendo, es una llanura muy fértil donde hay paisajes muy lindos, toda esta costa marítima de Israel. Bueno, vamos a ver acá. Sarón, vieron que había en el Cantar de los Cantares también habla de la rosa de Sarón y se refiere a Cristo también como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, ¿no? A Jesús. Porque ahí se cultivaban flores, lirios, rosas, era toda una región interesante, bien costera, ¿no? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Voy a leer algo que está en Isaías, a ver si lo anoté acá o no lo anoté. (35:1) dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo, habla del monte Carmelo, y la hermosura de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ¿no? Cantando Isaías del día en que venga el Mesías, como toda esa región que ahora estamos viendo, iban a ver la gloria del Dios nuestro. Qué lindo, ¿no? Ver profecías cuando se cumplen la profecía, tiene una profundidad tremenda. Decid a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Qué lindo. Acá lo vemos cumpliéndose la profecía de Isaías. Toda esa región del Líbano más al norte, del monte Carmelo y de Lida, Sarón y toda esa llanura, ¿no? Así que los que habitaban en toda esa región, viendo el milagro, ¿qué pasó? Dijeron, la lona, acá pasa algo. Se convirtieron al Señor. Bien, versículo 36. Se me está yendo la hora, así que vamos a acelerar. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Fíjense, dice discípula, ¿no? Llamada Tabita. Jope está también en esa zona de Cesarea. Eran todos. Jope es un puerto, incluso hoy se llama Jaffa. Es un puerto muy importante en Israel. Jaffa, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Se escribe Jaffa con doble F.
Me parece que no se pronuncia así como nosotros pronunciamos. Dice que una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Por qué lo traduce? Porque en realidad significaba para nosotros gacela. La gacela. En hebreo es Tabita y en griego a la gacela se le llamaba Dorcas. Por eso Lucas le hace la aclaración a Teófilo respecto del nombre de esta mujer. Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Evidentemente tenía recursos. Habría sido una señora viuda, tal vez, dicen los estudiosos, una señora viuda que tendría sus recursos económicos de alguna manera, porque ella los usaba para bendecir a otros. Y vamos a ver cómo acá el centro no está en lo que hacía Tabita, no está en la obra que hacía, sino en el resultado que producía su obra. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, cada uno cuando querramos servir al Señor, más que en lo que hacemos, que sí tenemos que centrarnos en hacerlo lo mejor, porque si Tabita hacía vestidos no los hacía mal cosidos, los hacía bien, pero lo importante para Dios es el resultado de nuestra obra, ¿no? Y ahí es donde medimos todo. Por los frutos se conoce. Por los frutos se conoce todo. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Buenas obras y en limosnas, ¿qué hacía? Ahora va a aclarar el texto a quiénes y cómo. Y aconteció que en aquellos días enfermó Tabita y murió. Ay, ay, ay. Después de lavada, que era lo que el rito que se hacía, la pusieron en una sala, y como Lida, donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, en realidad estaba como a 3 días de camino, caminando, no estaba ahí nomás, pero bueno, era cerca. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba en Lida, allí, le enviaron 2 hombres a rogarle a Pedro: no tardes en venir a nosotros. ¿Qué esperaban los hermanos de Jope? ¿Qué fe que tenían? Porque ¿para qué lo querían? Que venga rápido. No tardes en venir. Si ya estaba muerta. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Fue Pedro. ¿Lo llamaban? Pedro fue. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde estaba el cuerpo de esta mujer, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita hacía cuando estaba con ellas. Los tendrían puestos. Mira esto nos hacía y nos cosía y nos tejía. No sé qué más. Y aparte daba limosnas. Se ve que les ayudaba también a todas estas personas, quienes le rodearon todas las viudas llorando. Viudas era el término que daba a entender de que eran mujeres desamparadas completamente. Y esta mujer, con sus bienes y su trabajo, por eso hacía muchas buenas obras, bendecía a las hermanas de la comunidad, de la iglesia. Fíjense, por eso yo les decía, no tanto lo que hacía, sino el efecto que producía y el amor que le tenían. El amor que le tenían. Entonces, por eso Pedro, al ser confrontado con semejante petición de las mujeres que no solamente decían, uy, ¿ahora quién me va a hacer el vestido? ¿Quién me lo va a coser? Voy a tener que buscar otro costurero. No era esa la idea, ¿no? La idea era que recibían de Dorcas el amparo que necesitaban al ser mujeres desamparadas. Y yo alguna vez expliqué por qué las viudas eran desamparadas. Porque en ese entonces los recursos se obtenían de un trabajo duro, que era trabajo del campo, trabajo que hacían los hombres porque era un trabajo duro. Entonces cuando moría el hombre de la casa, o morían los hombres de la casa, que podría ser el marido o el hijo mayor o lo que sea, la mujer quedaba con dificultades para obtener recursos. Entonces por eso la Biblia hace tanto hincapié en la viuda, y lo mismo pasa con los huérfanos, los chicos que quedaban desamparados. Esta mujer lo que hacía era, de parte de Dios, su ministerio era amparar a los desamparados, a las desamparadas. Qué lindo, porque a veces acá, por ejemplo, no la tenemos discutiendo con judíos.
o predicando en el templo, o predicando en alguna sinagoga a Dorcas o a Tabita. No la vemos a Tabita resucitando muertos o haciendo sanidad o, no sé, predicándole como Felipe a un ministro, alto ministro de un reino extranjero. La vemos cosiendo y dando limosna. Ese era el ministerio y era sumamente importante. Bien. Entonces, sacando a todos, sacó de la sala donde estaba la mujer, vieron que las mujeres vinieron y lo rodearon a Pedro. Por favor, mira lo que hacía, mirá, daban testimonio de lo que esta mujer hacía. Pedro lo sacó, se puso de rodillas y oró. No es que Pedro dijo, a ver, vean todos acá, venga, vamos a hacer una gran... Y ahí oró. No, Pedro primero tenía que buscar dirección, porque no era de él el poder. Él no manejaba el poder a su antojo. Bien, así que lo sacó a todos para poder concentrarse. Vayan a llorar afuera un rato. Él se arrodilló, se humilló delante de Dios y buscó en Dios la seguridad de qué es lo que iba a pasar, si sí o si no. A veces creemos que nosotros manejamos el poder de Dios porque somos hombres de fe. Y si somos hombres de fe, la humildad es lo fundamental. Una vez que Pedro tuvo la seguridad de que Dios le había respondido positivamente, se volvió hacia el cuerpo como si estuviera ahí Tabita, como si lo pudiera escuchar. Le dijo, levántate. Pero él estaba seguro de que era la voluntad de Dios. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó entonces y llamó a todos los santos y a las viudas y las presentó viva. No hizo un show Pedro con esto, no hizo un show. Simplemente Dios le dijo sí al clamor de estas mujeres. Porque ¿saben qué? Pedro no resucitaba a todos los cristianos que se morían, ¿saben? Resucitó a estas porque era necesario que esta mujer siguiera viva para seguir amparando a las hermanas desamparadas. Ahora digo, ¿dónde estaba Pedro cuando mataron a Esteban? Siempre vieron que me quedé con eso, ¿no? ¿Por qué no le llamaron a Pedro? Resucitalo, Pedro, por favor. Y Pedro hubiera resucitado a Esteban, porque Esteban sí que era un flor de tipo, que cosiendo vestiditos ni todas esas cositas. El tipo discutía, hacía prodigios, milagros y servía las mesas porque era un diácono, era un genio. ¿Por qué Pedro no vino? Le faltó fe, me parece, ese día a Pedro. No se animó el hermano. ¿Se dan cuenta que esto no es matemática? El poder de Dios no se maneja de forma matemática, al arbitrio me refiero al antojo de la persona que dice que lo maneja. El poder es de Dios. El protagonista es el Espíritu Santo. Y nosotros humildemente somos instrumentos para llevar adelante, pero no siempre pasa. No todos los que se morían resucitaban, como Esteban, que yo vuelvo a decir, yo lo hubiera resucitado. Ese muchacho lo hubiera acompañado a Pablo hasta el final. No, Esteban se murió y nadie lo resucitó. Y esta señora, ¿qué cosía? ¿Qué hacía? ¿Por qué no resucitó a Tabita? ¿Qué hacía? Cosía. Cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Esteban no? Tabita sí. Cosas del Señor. Un día le voy a preguntar, yo me quedé con esto. Yo hubiera organizado distinto, pero bueno, ahí lo tenemos. Y él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos la presentó viva. Imagínense a estas mujeres felices, llorando. Ahí sí que era un escándalo tremendo, habrá sido, ¿no? Más escándalo que el velorio, porque en esos velorios se hacía escándalo, era la costumbre, ¿no?
Esto fue notorio, fíjese el escándalo que hicieron, que esto fue notorio en toda la ciudad de Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Tremendo. Uno dice, ¿para qué este milagro? Tremendo este milagro. Lo que ocasionó. Los milagros son señales. No es para que Dios me sane el callo que tengo en el pie. Siempre el milagro está puesto como una señal. Y las señales, ¿saben qué hace? Señalan al dador de la vida y del milagro. Esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en la ciudad de Jope. Se quedó ahí, se armó un mover de Dios en esa ciudad y se quedó. Era una ciudad importante, un puerto importante. ¿Y dónde se quedó? En la casa de un cierto Simón, porque Simón era un nombre muy común. Había un Simón que para identificarlo decían, ¿qué es Simón? El curtidor. ¿Qué hacía? Curtía piel. El oficio de curtidor era considerado un oficio, digamos, impuro, ¿no? Por el toque de los muertos, animales muertos y qué sé yo qué. Así que siempre estaban medios apartados. Y evidentemente Jope, que era una ciudad costera, era una ciudad que estaba sobre el mar, porque era portuaria, no sé, me lo imagino a Simón en una casa, en algún lugar apartado contra el mar. A Pedro le servía para hacer su cuartel general ahí mientras se quedaba en la ciudad de Jope. Muchos días estuvo ahí. Habrá predicado, la iglesia habrá sido consolidada, edificada, consolada por el Espíritu Santo, ¿no? Bien, tenemos que terminar acá porque el capítulo 10 es un capítulo muy importante y la semana que viene vamos a ver por qué razón. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, pero gracias porque nos llamaste a formar parte de tu familia, Señor. Gracias por esto, qué privilegio, Señor. Nos llamaste, nos adoptaste como hijos tuyos y nos integraste a una familia. No estamos sueltos, no estamos tratando de ver a dónde tenemos que ir. Tenemos esta oportunidad de vivir en el temor de tu nombre, Señor, haciendo tu voluntad, sabiendo para dónde ir, siendo transformados personalmente y formando parte de esto tan maravilloso que es tu iglesia, Señor, que va siendo edificada hasta el momento en que sea perfecta, sea perfeccionada. Vamos camino a la perfección, Señor. No estamos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Señor, no quiero con mis cosas y mis mañas poner obstáculo a este desarrollo, Señor. Quiero decir sí, quiero vivir en lo cotidiano, cada día, en este santo temor, Señor, sometidos, sujetos a tu voluntad, Señor. Que nada que haga, nada que emprenda, nada que piense, se vaya, se disipe, Señor, en este camino que me marcaste como tu voluntad, Señor. Gracias te damos por tanto amor, Señor, tanta gracia. No merecemos esto, Señor. Gracias porque somos tus hijos, porque podemos llamarte Padre nuestro. Nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Y lo decimos con el corazón lleno de gratitud y de amor hacia ti, Señor. Padre nuestro, acá estamos, somos tus hijos. Formamos parte de tu familia y estamos siendo edificados, perfeccionados, Señor. Consolados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que bendigas nuestro regreso. Amén.